Ok, entonces en ese momento voy a presentar Miguel Ángel González Cernuda para hablar del conocimiento aplicado, la ventaja competitiva en el mundo digital. Miguel, la presentación es suya. Muchísimas gracias, Edward, y también muchísimas gracias a la universidad por esta oportunidad que me da de, sobre todo, compartir el conocimiento con todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando ahora mismo en directo y todos aquellos que lo puedan hacer posteriormente en un podcast o en la grabación de esta conferencia. Como bien has dicho, creo que la época en la que vivimos, en este siglo XXI, la educación y el conocimiento se han convertido en un verdadero pilar importantísimo para todas las naciones, para toda la sociedad y para el mundo en el que nos movemos. La presentación que quiero hacer aquí hace referencia a cómo podemos ser capaces de aprovechar esa ventaja competitiva que verdaderamente nos puede dar el conocimiento y la educación en el entorno tan difícil y tan cambiante en el cual nos estamos encontrando ahora mismo y donde nos encontraremos los próximos 50 y 100 años, que es un entorno o un ecosistema digital. He querido empezar esta presentación con dos referentes en el tiempo o que están muy separados en el tiempo. Por un lado, Sir Francis Bacon, una persona que vivió hace ya 500 años y que fue uno de los primeros promotores de lo que es el conocimiento empírico y metodológico a nivel científico, en una época donde era muy difícil que todo lo que sea propagar el conocimiento llegase a las cotas verdaderamente poderosas que nos encontramos a día de hoy. Pero fijaros lo que este señor hace 500 años ya decía o vislumbraba en todas sus palabras y en todos sus escritos, ¿no? He puesto solamente 3 referencias. Una de ellas nos hace alusión a que el éxito hace referencia o lo podremos conseguir cuando somos capaces de tener una respuesta pronta en la toma de decisiones. ¿Qué más nos contaba esta persona hace 500 años? Las ocasiones deben de crearse y no esperar a que lleguen, ¿vale? El que no aplique tampoco nuevos remedios deberá esperar esos nuevos males, con lo cual el tiempo es el dinamizador de todo ese fenómeno que ahora también está muy de moda, que es la innovación, y que sin conocimiento, sin cultura, sin educación, el fenómeno de la innovación o de la genialidad que está al alcance de muy pocos, pues no se daría. Por otro lado, y más reciente en el tiempo, un contemporáneo nuestro, me he atrevido a mencionar también a José Saramago, el portugués José Saramago, que fue premio Nobel de literatura. Y él también nos decía cosas que creo que también tenemos muy presentes a día de hoy, ¿no? De que puede que seamos ciegos, que podemos ver, pero que no sabemos mirar, ¿no? Todos podemos tener ojos, todos podemos tener nuestros sentidos ágiles y ávidos para adquirir ese conocimiento, pero hay que saber mirar. ¿Qué más cosas nos decía este premio Nobel? Obviamente, yo no invento, solo miro detrás de aquello que ya existe, ¿no? Y quizás también eso forma parte de lo que pueda ser la innovación, de poner delante de los ojos de la humanidad aquello que la propia naturaleza nos está sirviendo y que a lo mejor no somos conscientes o todavía no tenemos ese conocimiento adquirido para plasmarlo y para compartirlo con la sociedad. Quería compartir simplemente estos dos referentes en el tiempo para centrar lo que es la conferencia de hoy, donde creo que todos somos muy conscientes de que la enseñanza a día de hoy y desde el comienzo de los tiempos está basada sobre todo en 3 pilares principales. Por un lado, los datos, la información derivada de esos datos y como último nivel aparece el conocimiento derivado de la gestión de toda esa información, de la experimentación, de la observación, del método empírico o cualquier otra metodología que adquiramos
y que seamos capaces de desarrollar como docentes o como alumnos en la escuela, en la universidad. Pero esto está muy bien, partir de estos 3 pilares, pero esto verdaderamente nos sirve de muy, muy poco si verdaderamente no vamos más allá, no damos el salto a ese más allá que consiste en que ese conocimiento aprendido, entendido, estudiado por el método que sea, por el canal que sea, tiene que tener un reflejo directo en la sociedad, en el mundo actual. Y ese reflejo tiene que ser algo que nos haga ser mejores, que haga que este mundo, como decía al comienzo de esta sesión Edward, verdaderamente nos convirtamos en seres mejores. Si hay algo que nos diferencia del resto de entidades que existen en la naturaleza, es precisamente esa capacidad intelectual, esa capacidad de adquirir conocimientos y ponerlos en valor en el mundo en el que nos encontramos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vivimos nuevos tiempos. Esos nuevos tiempos a día de hoy se escriben con D mayúscula de la palabra digital. Todos, lo queramos o no, en el día de hoy somos seres digitales. El Homo sapiens ahora se ha convertido en un Homo digital. Todos vivimos pegados a un smartphone, a una tablet, a una computadora, y esa computadora nos permite adquirir esos conocimientos a través de un montón de canales, a través de un montón de medios. Pero claro, el mundo está cambiando a velocidad de vértigo. En concreto es una velocidad a golpe de clic que hacemos con nuestro dedo al manejar nuestro smartphone o al dar un simple like o al enviar un tweet en Twitter o al subir o descargarnos cualquier vídeo en YouTube. ¿Esto qué significa? Que tenemos que aprender a ser dinámicos y proactivos. Esta dinámica tan cambiante en la cual nos estamos moviendo, y estamos ahora mismo en la 4ª y en la 5ª revolución industrial, hablaremos un poquito más de ello más adelante, nos obliga a que el ser humano tiene que ser adaptativo y con un pensamiento global. Y esto, gracias a Dios y sobre todo gracias a la tecnología, lo que nos permite es que en sesiones como la que estamos viviendo aquí y ahora, una persona puede estar comunicándose con el resto del mundo a través de una tecnología llamada Internet o redes sociales. Es decir, el nuevo tablero de las relaciones humanas, el nuevo tablero de las relaciones empresariales, el nuevo tablero de la educación tiene que pasar sí o sí por ese tablero digital. Como digo, Internet y globalización y esa transformación digital en la que vivimos inmersos nos ha convertido en algo que tenemos que vivir, tenemos que ser partícipes y tenemos que hacerlo de la mejor forma posible, porque solamente disponemos de un mundo y ese mundo tenemos que ser capaces de convertirlo en lo mejor que seamos capaces de hacer, porque no solamente es un mundo para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Tenemos que dejar un legado que va más allá de las actuales circunstancias y de las actuales coyunturas económicas o economía circular que estamos generando. Es decir, el poder que todos y cada uno de nosotros tenemos desde una herramienta como puede ser Internet o una conexión a Internet y propagar un mensaje a través de Skype, a través de un webinar, creo que es una responsabilidad muy, muy grande la que tenemos aquellos que somos docentes y que realizamos esa labor educativa a una serie de personas, a lo que es el mundo, para intentar que esas personas sean mejor. Fijaros, hasta el año 2003, y no me estoy yendo muy atrás en el tiempo, pero toda la información que se podía condensar en las bibliotecas de la Edad Media, todo el conocimiento existente en el mundo hasta 2003 y que se ha recopilado de manera digital, que todos podemos encontrar en Internet y en diferentes plataformas digitales,
Fijaros el volumen de información que suponía. Ese ladrillo que estáis viendo en la pantalla, que serían unos 5 exabytes de información. Es mucha información, más de la que seguramente cada uno de nosotros somos capaces de asimilar en nuestro día a día y en nuestra vida. Pues fijaros lo que suponía eso desde el principio de los tiempos hasta 2003. En un solo año, en 2012, con todas las mejoras tecnológicas que nos hemos ido encontrando, ese ladrillo se ha convertido en una pila de ladrillos y hemos pasado a 2.7 zettabytes, es decir, una cantidad de información, un volumen de información gigantesco que una persona, un ser humano, es incapaz de asimilar. Para ello, disponemos, por supuesto, de tecnología, disponemos de modelos estadísticos, matemáticos, Big Data, que es ahora muy potente y es una revolución en la cual nos estamos encontrando que nos facilita ese tratamiento de información para que el ser humano lo pueda digerir, lo pueda aprovechar y pueda tomar decisiones de la forma más eficiente, como nos decía Sir Francis Bacon hace 500 años, ¿no? Al final, el valor de la información tiene valor por el conocimiento aprovechado y puesto en práctica que nosotros seamos capaces de ofrecer. Fijaros qué es lo que pasó desde 2012 hasta 2015. Se ha triplicado, ¿vale? No estamos en 2015, estamos en 2019. Y ese volumen de información que todos y cada uno de nosotros generamos desde nuestro smartphone, desde nuestro celular, desde nuestra computadora del trabajo, desde nuestra computadora en nuestra propia casa, ha provocado de que ese volumen de información digital que estamos generando sufra un crecimiento exponencial y va a ir a muchísimo más. Esa curva va a tener un crecimiento mucho, mucho más acusado a lo largo de los próximos años. Con lo cual, ¿esto qué supone? Bueno, pues que el entorno en el cual nos estamos moviendo a día de hoy, donde se condensa y donde visualizamos toda la información, es algo prácticamente inabarcable por el ser humano. Fijaros simplemente qué es lo que ocurre en 60 segundos, en un minuto en Internet. Fijaros la cantidad de emails que se envían en todo el mundo, la cantidad de vídeos que se suben a una plataforma como puede ser YouTube, la cantidad de tweets que enviamos en Twitter, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de plataformas que matizan cómo es la personalidad de cada uno de nosotros. Y esto lo que provoca es que nos va marcando diferentes perfiles de cada uno de nosotros, ¿vale? ¿Y a dónde nos lleva este panorama en el cual nos estamos encontrando? Si hace 200 años nos encontrábamos la primera revolución industrial, donde la máquina de vapor marcó la diferencia entre el mundo conocido hasta ese entonces y lo que ha venido posteriormente con todos los medios de transporte que han ido mejorando hasta donde nos encontramos a día de hoy, que es en la cuarta y quinta revolución. Todavía creo que hay muchas cosas que hacer dentro de ese entorno digital y la educación no es algo que quede fuera de ese paraguas. La educación ha tomado una relevancia muy, muy importante porque es la educación la que permite que seamos capaces de propagar ese conocimiento. Ha facilitado el conocimiento hasta la que no existía esa digitalización, ese Internet que todos conocemos. La enseñanza o la forma de aprender era muy, muy clásica, donde teníamos un profesor, un aula, una universidad, una escuela donde los alumnos acudían, se propagaban los conocimientos como si estuviésemos en la antigua Grecia, ¿no? Cualquier filósofo, Sócrates, Platón, etcétera, ¿no? Donde ellos mismos propagaban el conocimiento a sus discípulos. Ahora todo eso ha dado un salto cuantitativo importante porque disponemos de una serie de plataformas que no nos limitan el espacio y el tiempo. Ha favorecido de que cualquier conocimiento, cualquier novedad que surja en tiempo real, cualquier vacuna que pueda surgir para un cáncer, cualquier tratamiento novedoso para el SIDA o cualquier
otro avance para la humanidad. Al segundo, lo sabe cualquier parte del mundo y tenemos las herramientas para que todo eso pueda fluir. Ahora mismo estamos también inmersos en lo que se denomina esa quinta revolución, que es la economía circular, ¿verdad? Donde ese espíritu colaborativo para hacer un mundo mejor es lo que marca la pauta o debería de marcar la pauta de las naciones. En este caso, somos nosotros, como personas que formamos parte de esas naciones, las que debemos ser capaces de dar los mensajes y poner las soluciones, pero dentro de una ética y dentro de una coherencia. Es lo que veremos más adelante, cómo aplicamos ese conocimiento con este entorno digital de forma correcta para un mejor aprovechamiento. Pero fijaros, hemos hablado de ese volumen de información que tiene un crecimiento exponencial, como estaba apuntando, pero da la casualidad de que más del 80% de la información, repito, más del 80% de toda la información condensada en cualquier plataforma en Internet, Wikipedia, Google, cualquier biblioteca virtual, etcétera, etcétera, nos está ofreciendo que más de ese 80% de información son datos no estructurados. Es decir, son datos que para el ser humano necesita que pase por una serie de plataformas y estructuras para que podamos entenderlo y comprenderlo, para que toda esa información que podemos obtener desde un Facebook con los perfiles de navegación correspondiente, desde un YouTube con aquello que visualizamos, aquello que nos gusta, aquello que nos disgusta, etcétera, etcétera, todo eso va marcando tendencias, va marcando la pauta de hacia dónde se mueve el mundo, qué es lo que nosotros como consumidores, como seres humanos, queremos. Bueno, pues las empresas y las propias universidades, los propios docentes, tenemos que ser capaces de estar abiertos y receptivos a qué es lo que está ocurriendo en ese entorno tan complejo para ser capaces de ponerlo en contexto y ser capaces también de explicarlo de forma correcta y ver qué mejoras podemos hacer con un espíritu sobre todo colaborativo. Este conocimiento humano, como digo, ya ha roto un paradigma. Ya la forma de aprender no es el estándar que veíamos antiguamente, ¿vale? En donde, como decía, teníamos un filósofo, Sócrates, Platón, con sus discípulos, y de unos a otros iba pasando ese conocimiento. A día de hoy, eso ocurre a golpe de clic, con nuestro ratón, con nuestro smartphone, donde podemos visualizar todos esos contenidos en tiempo real, pero tenemos que hacerlo de una forma que tenga un sentido y que verdaderamente estemos todos focalizados de la misma manera. No vale el adquirir conocimientos de cualquier manera. Tenemos que tener una finalidad, ¿vale? Por un lado, parte de esa finalidad es que ninguno de nosotros tenemos la exclusividad de nada, ni siquiera si somos los creadores de la vacuna del cáncer o la vacuna que cure cualquier enfermedad en el mundo. Puede que seamos los creadores o los descubridores de ese fenómeno, de ese evento en el mundo. Pero ¿qué es lo que hace que esa persona, que esa universidad, que esa escuela sea mejor? Su capacidad de compartir, su capacidad de propagar todos esos mensajes. Disponemos a día de hoy, como digo, de Internet y todas las tecnologías de código abierto, open source, que lo que nos facilitan es que alguien que puede crear una tecnología, un entorno Big Data, por ejemplo, Hadoop sería una de esas plataformas, Linux podría ser otra de ellas como un sistema operativo para los ordenadores, pues toda esa tecnología es mejorable por el usuario, por todos y cada uno de nosotros que queremos que esas plataformas, que esos contenidos sean mejores, nos hagan mucho más fácil la vida. Y eso es lo que tenemos que tener muy, muy claro y ser muy conscientes, ¿no? Ese open mind que todos debemos de propagar y de guiar. ¿Qué más necesitamos? Ese conocimiento
debe de ser adaptativo y flexible. Es decir, el conocimiento se escribe en tiempo presente. En el pasado han ocurrido muchas cosas y eso es la historia y nos tiene que ayudar para ser mejores en presente y en futuro. Pero nos movemos, como digo, a golpe de clic. Lo que hoy es actualidad, mañana deja de serlo, con lo cual tenemos que estar continuamente reciclándonos, ser capaces de adaptarnos en todo momento a las mejoras, a los conocimientos. Da igual el campo de estudio en el cual estemos trabajando o en el que nos queramos desempeñar. Vamos a tener que estar aprendiendo todos los días de nuestra vida. Eso es así de claro, porque si no quedaremos obsoletos y la tecnología y los conocimientos pasarán por encima de nosotros. Pero si disponemos de plataformas tecnológicas que nos ayudan, si disponemos de universidades que nos facilitan esa labor a través de los medios, como puede ser AIU, nos facilita el poder crecer y mejorar al nivel en el cual nos encontramos en este momento. Con lo cual es algo favorable para todos y cada uno de nosotros. Ese conocimiento también tiene que ser constructivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la ética debe de guiar y prevalecer. Ninguno de nosotros pasaría por nuestra cabeza que una persona llamada Albert Einstein, a principios del siglo XX, todos sus conocimientos, todo lo que él ha aportado a la humanidad en forma de teoría de la relatividad, todos los conocimientos de fusión y fisión nuclear, ninguno de nosotros hubiésemos pensado que ese conocimiento podría derivar en lo que posteriormente supuso la primera bomba nuclear que se lanzó sobre Japón. No creo ni siquiera que el propio Albert Einstein pensase en que su conocimiento, su descubrimiento derivase en ese tipo de fenómeno. Con lo cual, tenemos que ser también muy cuidadosos a la hora de que ese conocimiento, todas esas mejoras tecnológicas, todos los robots que seamos capaces de construir, todo aquello que nos haga más fácil nuestra vida, tiene que tener un verdadero aprovechamiento y tiene que tener una ética y un uso responsable. Los monopolios creo que deberían de eliminarse. Es algo que sé que choca muchísimo con el tema económico, ¿vale? Pero creo que si nosotros desde la universidad, como digo, como docentes, debemos de ser capaces de propagar un mensaje de honestidad y transparencia. Luego cada persona podrá hacer las cosas que quiera, pero creo que debemos de ser capaces de matizar todos estos detalles para que los derechos humanos prevalezcan y que las sociedades sean cada día más iguales. Por desgracia, no es lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, pero creo que está en nuestras manos el hacer que ese conocimiento sea verdaderamente constructivo para todos y cada uno de nosotros. Fijaros, creo que todo ese conocimiento aprendido de una forma o de otra tiene que servirnos para tres cosas muy, muy concretas. Por un lado, para anticiparnos. Debemos de ser capaces de leer todas las señales de nuestro entorno. ¿Cuáles son las cosas que están cambiando? ¿Qué repercusión e impacto puede tener? No solo el medio ambiente, no solo la economía, sino todo lo que está ocurriendo. Porque como personas, como estudiantes, como docentes, como consumidores, todo está cambiando. Y tenemos que ser capaces de poder anticiparnos para ir más allá en todo ello. Es decir, ser capaces de no solo generar tendencia, sino de anticiparnos a esa propia tendencia. Por supuesto que con Internet y la globalización disponemos de acceso a ese conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya no necesitamos estar en un horario hermético y cerrado para poder aprender y adquirir conocimientos. Los conocimientos ahora podemos adquirirlos en cualquier momento, a cualquier hora y sobre todo con la facilidad para que nosotros como personas dispongamos y hagamos una gestión del tiempo eficiente. Nosotros tenemos ahora mismo ese poder. Internet y la globalización nos facilita ese acceso a las plataformas en cualquier lugar y de cualquier forma.
algo que creo que es vital e importante para todos. Aquí y ahora lo estamos haciendo. Hemos empezado esta sesión sobre la educación en el siglo XXI. Estamos compartiendo conocimientos. Todos los que vamos a participar en esta sesión que dura todo el día, lo que queremos es poner nuestro granito de arena de nuestra percepción y nuestra visión de cómo se debería de hacer y enfocar todo este planteamiento en el mundo. Al final, creo que compartir ese conocimiento nos permite a todos crecer y aparte es un reto, porque cuando tú transmites tus conocimientos, las otras personas lo pueden asumir y lo pueden hacer mejor que tú lo has hecho. Y creo que ese reto para mejorar es lo que marca la diferencia al ser humano. Esta frase, la verdad que me encanta. Nos ahogamos en informaciones, pero pasamos hambre de conocimientos. Esta frase la dijo John Naisbitt, que es un escritor y un tecnólogo norteamericano, y creo que refleja cuál es la situación a día de hoy. Información tenemos un montón. Conocimiento, eso ya es un poquito más justo, ¿no? Ahí ya tenemos una limitación, porque debido a esa vorágine de información que nosotros tenemos y que se va generando, como hemos dicho, de manera exponencial, lo que está ocurriendo es que el ser humano, la mente humana, no tiene capacidad de análisis para ser capaz de manejar todos esos volúmenes de datos. Es por ello que disponemos de tecnología como puede ser Big Data, con todas sus metodologías, que lo que hace es que es capaz de absorber toda esa información, la que se está generando en tiempo real, y es capaz de matizar aquellos detalles, aquellas cosas que son verdaderamente relevantes. Pero para ello somos nosotros, el ser humano, el que tiene que marcar la pauta a seguir con todos esos conocimientos. Debemos de ser los que enfoquemos todas las herramientas para que nos faciliten y nos ayuden ¿a qué? A la toma de decisiones, ya sea una toma de decisiones en el mundo empresarial o a nivel personal. Todo al final se mueve en base a esas decisiones, en base a esos actos que todos y cada uno de nosotros hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cuando mejor y más información disponemos, información cualificada y con valor, más fácil va a ser esa toma de decisiones y mejor será la forma de acometer cualquier proyecto o cualquier proceso en el mundo y en la vida. Como digo, a modo de conclusión, el conocimiento no debe de ser algo exclusivo de unos pocos. Gracias a Dios y gracias a la tecnología, eso ha dejado ya de ser un paradigma que quedase obsoleto. Al final, el conocimiento lo que tiene que provocar es una inquietud en todos y cada uno de nosotros para convertirnos en mejores personas, para hacer mejor este mundo, para que sea mucho más sostenible a nivel de ecosistema, a nivel económico, a nivel social, para que esos derechos humanos, esa igualdad de todos, verdaderamente se cumpla. Creo que aquí, con lo que estamos haciendo ahora mismo, dando acceso a todo el mundo, estamos poniendo esa primera piedra que creo que ese mensaje con el cual me gustaría que os quedaseis todos es, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer que este mundo sea mejor desde nuestro campo y desde nuestra experiencia. Seamos médicos, seamos ingenieros, arquitectos, gente de marketing o cualquier profesión. No tiene por qué ser universitaria o de ámbito académico. Todos podemos ser la mejor persona, pero está en nuestra mano el que eso pueda hacerse y que tenga una verdadera repercusión. Adquirir conocimientos y generar esos conocimientos es algo que suma, pero el compartirlo es lo que verdaderamente multiplica, es la verdadera potencia que tiene el conocimiento, esa capacidad que tengamos nosotros de divulgar todas nuestras experiencias, todo ese conocimiento a través, a día de hoy, de ese entorno digital, que es lo más fácil y lo más directo que tenemos, creo que es el referente en el cual todos debemos de ser partícipes y funcionar de esa manera.
Algo que decía Charles Darwin en su Origen de las especies: no sobreviven aquellas especies más fuertes, ni siquiera las más inteligentes, sino aquellas que verdaderamente tengan una capacidad para adaptarse a todos los cambios, a el momento vital en el que nos estemos encontrando. Y ese momento vital hoy pasa por el mundo digital y economía circular. Y eso es lo que debe de marcarnos la pauta para mejorar en esa línea, sin destruir el planeta como lo estamos haciendo también. Aún tenemos tiempo para mejorar todo lo que estamos haciendo. Tecnología para construir grandes cosas está a nuestro alcance y mucho más que mejoraremos. Con lo cual, creo que podemos adaptarnos a ese cambio y anticiparnos, como lo planteaba anteriormente en esas premisas del conocimiento. Al final, y con esto ya termino, todos y cada uno de nosotros somos dueños de nuestro propio destino, de la responsabilidad de lo que queramos hacer con ese conocimiento. Una frase muy típica utilizada en marketing y sobre todo en los negocios es que el conocimiento te otorga un poder. Esto es cierto, pero es cierto solamente bajo una premisa. Y esa premisa es que el conocimiento te da poder cuando tú lo conviertes en actos, cuando tú lo conviertes en una ejecución y en una aplicación práctica que genere un beneficio a la sociedad, que tenga un impacto y una repercusión directa en el mundo en el cual nos encontramos. Desde aquí, lo que he querido transmitir es que cada uno de nosotros, desde la parte del mundo en la que nos encontremos, tenemos esa capacidad para hacer el bien, independientemente de las circunstancias que nos muevan a cada uno de nosotros. Disponemos y estamos adquiriendo todos los días conocimiento y experiencias a través de numerosas fuentes. Pues que todo eso verdaderamente sirva para algo. Y ese algo tiene que ser que mejoremos el mundo actual que tenemos y que vamos a dejar a nuestros hijos y sobre todo a nuestros nietos. Creo que esa es la clave del verdadero conocimiento en un entorno digital. Internet está muy bien, pero no nos olvidemos que detrás de Internet, detrás de la tecnología, hay seres humanos, personas de carne y hueso que respiramos, que tenemos piel, que tenemos sangre y que, para bien y para mal, cometemos errores. Bueno, pues intentemos cada vez que eso se reduzca a la mínima expresión, atendiendo a criterios de responsabilidad y de ética. Con todo esto, pues quisiera agradeceros vuestro tiempo y vuestra atención y por mi parte esto ha sido todo lo que quería compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, cuestiones. Sí, tenemos un minuto para preguntas. Si tenéis alguna cuestión, algo que queráis que tratemos, algo que queráis que podamos reforzar o que consideréis que es importante incluir. Esto no es una presentación única y exclusivamente por mi parte. Esto se trata de que nos enriquezca a todos como personas. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? Parece que están escribiendo. Vamos a ver. A ver. Parece que hay alguien escribiendo. Sí. He querido hacer énfasis sobre todo, no solo en economía circular, sino en lo que supone la digitalización y esa economía circular, ¿no? Que es donde nos estamos moviendo a día de hoy, ¿no? Donde ese espíritu colaborativo de hacer un mundo mejor creo que es algo
que ahora mismo se ha matizado, ¿no? con esa teoría o con ese planteamiento, ¿no? O con esa definición. Pero creo que todavía queda muchísimo por hacer, porque lamentablemente hay muchísima inseguridad en el mundo. El cambio climático es algo que marca la pauta a día de hoy, el calentamiento global, y todavía hay muchas partes del mundo donde Internet, a pesar de que es una tecnología que ha avanzado, todavía no tiene la difusión y el alcance en todos los países, por diferentes motivos, ¿no? Motivos políticos, que pueden ser más o menos discutibles, pero que deberíamos de ser capaces de propagar todo ello y dejar atrás ese carácter mercantilista, ¿no? que marca a las naciones, ¿no? Donde el comercio, el dinero, las utilidades y esos márgenes comerciales parece que son los que marcan la pauta. Creo que el mundo cada vez debería de ser más humano, ¿no? Puede ser una paradoja, ¿no? Porque el mundo en el que estamos, la verdad, cuanto más digital somos, más estamos demandando ese carácter social, ese carácter de cercanía y ese carácter humano, ¿no? Por un lado, estamos convirtiendo, es algo muy curioso, a los robots en seres más humanos y los humanos nos estamos convirtiendo en robots, ¿no? Cuidado con esta polémica, ¿no? Porque puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Ya lo decía el físico Anthony Hopkins antes de morir. Internet y las nuevas tecnologías son algo muy, muy favorables, pero por favor, hagamos un uso racional, lógico y sensato de todo ello. Y creo que ese mensaje encajaría perfectamente en lo que hemos estado hablando ahora mismo. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Uy. No sé si alguien quería hablar. Bueno, yo creo que ahora tenemos que preparar para el próximo presentador. Pero Ok. absolutamente excelente. Y cuando dice como nos ahogamos en informaciones, pero pasamos hambre de conocimientos. Así es. Entonces, su presentación es como información, pero al discernir bien su presentación, hay un conocimiento que se puede aplicar para realmente entender el futuro. Así es. Yo creo que el primer punto es que nosotros tengamos las ganas de querer aprender y hacer un mundo mejor, por lo que ello supone. A partir de ahí, luego tenemos que buscar esas herramientas que nos permitan adquirir ese conocimiento, porque Internet simplemente es la autopista por la que fluye la información, pero somos nosotros los que tenemos que interactuar con un profesor, con una universidad, con otra serie de personas, con un experto en diferentes materias, en diferentes temáticas. Y nosotros somos los que tenemos que hacer también ese autoejercicio de aprendizaje. A día de hoy todavía no existe ninguna pastilla que nos la podamos tomar y automáticamente nos convertimos expertos en matemáticas, en filosofía o en cualquier otra temática. Seguramente llegaremos a eso en algún momento, pero creo que como tiene que haber un flujo de información, ida y venida de esa información, Internet nos lo pone fácil, pero somos nosotros los que tenemos que hacer ese esfuerzo por querer crecer en esa línea. Y sobre todo debemos de ser curiosos e inquietos para que verdaderamente podamos mejorar lo que es este mundo. Ok, ahí tenemos que terminar, pero excelente. Como la primera presentación de la conferencia es completamente perfecta para introducir los temas, discernir, diferenciar este siglo de otros siglos y cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado el futuro. De repente el futuro ha cambiado también, lo que vemos en el futuro. Y los principios y conocimiento que usted nos da es perfectamente a punto, es como ahí, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por su presentación excelente. Gracias a todos vosotros. Y entonces yo voy a cerrar porque tenemos otro presentador que va a empezar en unos minutos. Y gracias, Miguel. Excelente. Gracias.
Gracias a ti, Edward, y gracias a la universidad por esta oportunidad, y que creo que es importante que se hagan estas cosas para divulgar el conocimiento y divulgar las opiniones para que todos podamos reflexionar y mejorar, y por lo menos generar esa inquietud para decir, oye, yo quiero mejorar en este tema porque creo que puedo ser bueno, creo que puedo aportar valor al mundo, y al final creo que eso es lo verdaderamente importante, que esa capacidad que todos y cada uno de nosotros tenemos, aunque a lo mejor no seamos conscientes a día de hoy de ese potencial que tenemos, yo creo que todas las personas tenemos un potencial enorme para mejorar y hacer que este mundo sea un sitio verdaderamente sostenible, habitable y mejor de lo que es actualmente. Bien, esto ha sido una presentación de Miguel Ángel González Cernuda, que está estudiando el doctorado de marketing en AIU, y vamos a terminar esta presentación en la conferencia. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias.